Existen en todo México muchas haciendas abandonadas, que ahora mismo ya son viejas reliquias que en algún momento fueron majestuosos recintos llenos de vida y comercio, pero también del clásico caciquismo que mucho tiempo se vivió en nuestro país. Muchos recintos también fueron rescatados por el gobierno o sus dueños pudieron conservarlas y heredarlas, pero otras simplemente se transformaron en parajes de animales y vagabundos. Hoy en día son puntos clave para visitar tanto de youtubers como de cazadores de tesoros, pues su valor histórico es enorme y el quehacer e ir y venir de personas y las diferentes situaciones de conflictos y guerras esconden muchos objetos enterrados a sus alrededores. Sin embargo, encontrarse con algo valioso es como sacarse la lotería, pues siempre fueron puntos estratégicos de saqueos. Aunque también podrás encontrar utensilios o balas y casquillos y una que otra moneda de principios de siglo, siempre y cuando tengas un buen equipo y sobre todo que lo sepas usar. Pero en esta historia real que te voy a relatar, gracias a don Casimiro García y su hijo Juanito, quienes nos hicieron el favor de mandarnos esta gran historia real, nos hace conservar la esperanza de que en algún momento los que no claudican en la búsqueda de tesoros pudieran salir con gran éxito. Aquí la historia. En el estado de Jalisco, por la zona de los Altos, existe un par de casquillos de hacienda muy antiguos. Disculpen por no decir exactamente cuál, pero como ustedes sabrán, se dice el pecado, no el pecador, por obvias razones. Don Casimiro, un hombre fuerte de 60 años, tenía toda su vida vendiendo leche de vaca de una manera artesanal en sus clásicos botes de aluminio, pero todavía los cargaba en mulas y en caballos. Tenía 16 vacas que le producían buena leche, vivía en su pequeño ranchito casi pegado al pueblo a 5 kilómetros. Desde muy pequeño se ha dedicado a vender leche, pues su padre también hacía lo mismo, quien le heredaría esos terrenos con algunas vacas también. Don Casimiro no sabía hacer otra cosa, siempre se dedicó a la vida tranquila y sin pretensiones. Su hacer diario era levantarse a ordeñar, limpiar, darle de comer a sus animales e ir a vender su rica leche hasta el pueblo. Esta era su vida y su sustento. Se había casado con una mujer del pueblo que era huérfana y solo tuvieron un hijo casi a los 40 años. Ya no pudieron tener más, pues ya no quisieron arriesgarse por su edad. Eran los años del 2005, la leche ya se vendía en botes de plástico desde hace mucho tiempo, pero esto no les causó conflicto, pues sus clientes eran de pueblo y estaban acostumbrados a la clásica leche de vaca recién ordeñada y sobre todo pura, como la que vendía don Casimiro. Su hijo Juanito estaba cumpliendo ya 18 años, ya andaba noviando y quería tener su propio dinerito, obviamente. Juanito llegó hasta sexto de primaria, ya no quiso ir a la escuela, pues se burlaban de él por ser hijo de lechero y vivir de una manera muy rudimentaria. No eran pobres porque su padre trabajaba todo el día y no les faltaba nada, pero tampoco vivían como el común denominador de la gente ordinaria. Un día se le ocurrió a Juanito que como ya cumplió 18 años ya podía vender pajaretes a la orilla de la carretera, pues él sabía que a la gente les gustaba mucho esta combinación de alcohol y leche entera de vaca recién ordeñada. Comenta a sus padres y les dice que solo le presten una vaca y que se la llevaría a la orilla de la carretera para ahí vender los clásicos pajaretes. Al principio esto no les pareció, pues estaba muy joven para empezar a vender alcohol, pero él insiste en que ya quiere ganar su propio dinerito, que solo le presten una vaca. Después de varias semanas, por fin sus padres acceden, pero con la condición que él no tenga el alcohol, si alguien quiere que el cliente lo traiga, y él se lo hace en ese momento. Juanito era muy listo y ya había hecho trato con una vinatería que también estaba en la orilla de la carretera,
Incluso también tenían un área donde él se pondría con su vaca a escasos 20 metros de la tienda, y así podían ir rápidamente el que quería su clásico pajarete con el alcoholito. Por fin, los fines de semana, Juanito se va su primer día de trabajo, que para eso lo acompañó su padre también. Todo fue un éxito. Vendieron muchos pajaretes. Los clientes que querían alcohol iban a la tienda a comprarlo y ellos ordeñaban la vaca. Y todos felices. No había tanta regulación ni permisos como ahora, y menos en esas zonas rurales. Pero un día domingo se vino un aguacero tal que apenas alcanzaban a tapar con los plásticos que tenían de techo. Corren hasta la vinatería y ahí se resguardan con todo y vaca entre la entrada y la cornisa. Después de 2 horas de lluvia, por fin logran salir de ahí y dirigirse a su casa, pero se dan cuenta que el camino de siempre está totalmente lleno de lodo y agua. Era imposible pasar por ahí. Su casa estaba a 5 kilómetros y hacia adentro, rumbo a la montaña. No había otro camino, que era mínimo otros 2 kilómetros e irse por el lado norte. También estaba encharcado, pero sí podían caminar. Ellos como sea, pero les preocupaba la vaca, que se encharcara en el lodo por ser más pesada y no la pudieran sacar. Ya tenían 40 minutos caminando, cuando a fuerzas tenían que pasar a un lado de una ex hacienda abandonada. Ya estaba en ruinas, pero era un buen lugar para descansar a la vaca, pues se veía agitada porque no estaba acostumbrada a caminar con todo ese lodazal. Se ponen a descansar justo en un costado de la pared de adobe de esa ex hacienda para limpiar un poco a la vaca, cuando de pronto Juanito observa entre los charcos y el lodo unas monedas relucientes y le dice a su padre: «Papá, mira, ¿qué es eso? Parecen monedas». Juanito no podía recogerlas porque limpiaba la vaca, pero don Casimiro fue inmediatamente a observar esas monedas, que increíblemente resultaron ser centenarios de oro. Estaban varios regados por las laderas de esa hacienda. Don Casimiro juntó los primeros 5. No sabía exactamente que eran de oro, pensó que eran monedas de otros tiempos, pero Juanito deja a la vaca y comienza a buscar alrededor de la hacienda y observó que una pequeña corriente venía desde arriba del cerro y se estancó en las paredes de esa vieja hacienda, por lo cual recogieron y encontraron 12 centenarios. Juanito le dice a su padre que son monedas de oro, que las mire, que ahí dice que son centenarios. Don Casimiro apenas sabía leer y escribir, no alcanzaba a dimensionar lo que encontraron, pero su hijo se encargó de darle a conocer tal hallazgo. «Papá, es oro, son centenarios de oro». «¿Y eso qué es?», todavía le responde su padre. «Pues es oro, papá, es dinero y vale mucho». Entre los dos se ponen a recorrer todo el casco de esa ex hacienda y encuentran en total 12 centenarios que la lluvia había descubierto y arrastrado, quizá desde la parte de algún lugar de la montaña. Juanito logró casarse con su novia a los 18 años y todavía viven en su rancho, pero con más vacas y ahora con borregos y cabras. Con esta historia nos podemos dar cuenta que esas haciendas en sus alrededores todavía se esconden grandes secretos por descubrir. Es simplemente de buscar con optimismo y no darse por vencidos nunca. Si te ha gustado esta gran historia real, por favor regálanos un like, suscríbete a este canal y a nuestros 2 nuevos canales, Leyendas Verdaderas y Casillero Paranormal. Hasta pronto.